Bueno, buenos días. Nos sentamos. Bien, pues buenos días a todos. Es un placer, de verdad, un honor y un placer para mí moderar este panel de salud y bienestar, que creo que es el primero que se hace en Civitec. Y bueno, pues me acompañan, voy a ser todo lo brevemente posible porque tienen unos currículum las participantes, de unos currículum pues la verdad que son muy impresionantes a pesar de su juventud. Y si me pongo a exponer todo su currículum, pues no tendríamos tiempo para desarrollar lo que es el panel. Tengo que decir que son 5 profesionales que se dedican a la sanidad de distintos puntos de vista, y vamos a intentar dar una visión de cuál es el escenario actual de la sanidad desde diferentes ámbitos, todos ellos diferentes, pero todos enfocados a la gestión y a la ingeniería, y cuál es el papel de la ingeniería en la sanidad, que ya no es una moda ni es una novedad, es una realidad, ¿no? En primer lugar, pues voy a presentar a Belén Soto Godí, que es licenciada en Dirección y Administración de Empresas por CUNEF, máster del programa de liderazgo de SADE. Es directora general del negocio digital de General Electric Healthcare para el sur de Europa, programa ejecutivo de mujeres de alta dirección, promociona por COE y SADE. Profesora colaboradora en diversos másteres en gestión sanitaria, como el máster en Dirección de Industrias de Tecnologías Médicas y Sanitaria de Talento Farmacéutico, entre otras muchas cosas. Es vicepresidenta del sector de salud digital de FENIN. Pues saben ustedes, es la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. Bienvenida. Muchas gracias. A continuación voy a presentar a Alba González Álvarez, que es doctora en Ingeniería Biomédica y bueno, pues tienen más de 9 años de experiencia académica, industrial y hospitalaria desarrollando componentes médicos implantables personalizados con impresión 3D. Creadora de cientos de implantes personalizados e instrumental quirúrgico que han sido utilizados con éxito en pacientes de todo el mundo en cirugía maxilofacial, ortopédica, etcétera. Y recientemente ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño 2022 del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España por su trayectoria innovadora en diseño para la salud. Bienvenida. A continuación nos acompaña Elisa de la Puerta Fernández, que es ingeniera industrial por el ICAI. Es máster MBA, entre otros muchos títulos. Tiene una amplia experiencia en consultoría, gestión de grupos, implementación y desarrollo de estrategias corporativas. Entre las diferentes compañías donde ha trabajado, cabe destacar en Boston Consulting Group, desarrollando estrategias de transformación digital, en compañías del IBEX 35, de diferentes sectores energéticos, logísticos, así como dirigiendo procesos de integración y fusión y aplicando mejoras de flujo continuo de trabajo con resultados importantes en ahorros económicos, lo que llamaríamos el Lean, ¿no? Actualmente, desde 2020, trabaja en Viamed Salud, gestionando y aplicando nuevas fórmulas de adquisición y explotación, tanto de tecnología médica como de servicios médicos. Asimismo, pues todo reporta a la dirección corporativa del grupo. Bienvenida. A continuación, nos acompaña Rubén González, que es ingeniero informático y ha complementado su formación técnica con un MBA. Es responsable de servicios digitales de salud en Segur Caixa Adeslas, compañía de referencia en seguros de salud, como todos conocemos. Él y su equipo lideran la ideación, diseño y lanzamiento de nuevos servicios de salud digital para la cartera de clientes de Adeslas. Anteriormente ha tenido diferentes posiciones de responsabilidad en funciones de transformación digital en la industria farmacéutica. Y bueno, pues ha trabajado en multinacionales como Novartis, etcétera, y experiencia en consultoría internacional. Bienvenido. Buenos días. Rubén. Y
por último y no menos importante, sino porque en la escaleta ha salido así, ni mucho menos, está nuestra compañera Beatriz Blanco Burguillo, que además yo la conozco personalmente porque forma parte de la Comisión de Ingeniería Médica Sanitaria del Colegio de Ingenieros Industriales y, bueno, pues es ingeniera industrial por esta escuela, máster en Arquitectura, Organización y Gestión de Infraestructuras Hospitalarias por la Universidad de San Pablo CEU, programa de desarrollo directivo por la Escuela de Organización Industrial, título de especialista en contratos públicos, etcétera, y fundamentalmente está desarrollando su trabajo, su labor como jefa del Servicio de Ingeniería, Tecnología y Obras del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Bueno, como he dicho, es miembro de la Comisión de Ingeniería Médica Sanitaria del COIN y docente en muchos de los cursos y publicaciones que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Bienvenida, Beatriz. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a empezar por bueno, pues hacer una ronda de preguntas. Ya con cada uno de los enfoques que según el currículum que os he expuesto, pues vamos a ir dirigiendo. En primer lugar, Belén, vamos a ver, buenos días otra vez. Vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a intentar ser escrupulosos con el tiempo. Yo la verdad es que para eso soy un desastre y tenemos ahí, muy bien. Estupendo. Vale, pues empezamos. Belén, a ver, en los últimos tiempos se habla de una cosa que es el paradigma de la salud en medicina personalizada. ¿Qué significa eso? ¿Puedes explicarnos en qué consiste, cómo puede cambiar el modelo en que se presta la salud actualmente? Es decir, ese cambio. Bien, lo que estamos presenciando es un cambio de paradigma en el mundo de la salud y por contextualizar un poco lo que va a ser la charla de hoy. Oíamos al principio esta mañana las circunstancias de la pandemia, la concienciación general de la sociedad en que es necesaria una transformación. Precisamente la medicina de precisión lo que busca y pretende abordar es este cambio de paradigma, es pasar de un modelo tradicional basado en la cura del episodio a un contexto de medicina diferente, donde entran las famosas 4P en medicina. Medicina predictiva, que analiza el riesgo del individuo en desarrollar una enfermedad. Preventiva, que trata de poner los medios no tanto para hacer ese enfoque episódico como un modelo de prevención. Medicina personalizada, teniendo en cuenta las grandes revoluciones que estamos viendo en salud, la disponibilidad de información genómica, no solo del individuo, sino también de la enfermedad, a la hora de definir una serie de cuidados, una serie de tratamientos de la persona, teniendo en cuenta pues, su contexto, como decíamos, genómico, pero también del ambiente, ambiental, de donde ha crecido, de todas sus circunstancias, con eso. Y además en este entorno es donde entra fundamentalmente la tecnología, la inteligencia artificial, cómo gestionar esa ingente cantidad de datos que se generan anualmente en un entorno sanitario. La cuarta P es participativa, un poco apelando a ese distinto concepción del propio paciente o ciudadano, ¿no? Todos seremos pacientes si no lo hemos sido ya, del ciudadano hacia su salud, con una mentalidad mucho más proactiva, ¿no? En el cuidado de la salud y participativa en este sentido. Serían 4 Ps. Algunos hablan de 5 Ps, la quinta es poblacional, a la hora de hacer una segmentación, hablando de salud pública, pandemias, enfermedades. Pero ese es un poco el contexto donde la medicina personalizada pues, cobra un poco valor. Y esto, como decía, hay dos grandes elementos que de alguna manera han provocado que a día de hoy bueno, pues estemos hablando y que sea casi una realidad o empezamos a tocar esa realidad, ¿no? Y luego ya vamos a ver muchos ejemplos de cómo la tecnología incide. Son dos fundamentalmente. Por un lado, los desarrollos y los cambios en biología molecular, el desarrollo de la genómica, el hecho de que tengamos la secuenciación genómica de las personas y la podamos incorporar junto con otra información a la hora de hacer diagnósticos mucho más precisos. Y luego la tecnología, la disponibilidad de soluciones
soluciones o de herramientas como inteligencia artificial, que todos sabemos que no es una tecnología innovadora, pero que a día de hoy se puede empezar a aplicar y, de hecho, se está aplicando en la salud de manera pues, cada vez mayor, ¿no? Hablaba de los datos. La importancia de los datos es fundamental en esto. Datos, cada año se generan más de 50 petabytes de datos en un hospital anualmente. Gestionar eso y, además, el 97% se almacena y no se utiliza para más allá del valor en el diagnóstico, ¿no? Y luego, bueno, pues la tecnología, la inteligencia artificial aplicada a salud. No voy a enrollarme más, Andrés, si te parece bien, luego seguimos hablando un poco de esto. Muy bien, muchas gracias, Helen. Alba, bueno, ya lo has dicho todo, o lo he dicho de todo con la presentación, pero bueno, cuéntanos cómo tu trabajo como ingeniera desarrollando prótesis, reemplazos de cuerpo humano con impresión 3D y además in situ en los hospitales, está cambiando pues, el paradigma de la cirugía reconstructiva. Bueno, pues la tecnología, la ciencia y la ingeniería, en mi caso del 3D, lo que nos está permitiendo es ya desarrollar implantes e instrumentación quirúrgica completamente personalizadas para cada paciente, para, como bien dices, reconstrucciones muy complejas, específicamente óseas del cuerpo humano, ¿no? Nosotros lo que hacemos es partimos de las imágenes radiológicas de cada paciente, las procesamos con el ordenador y somos capaces de crear un modelo en 3D de la anatomía exacta de ese paciente. Entonces lo tenemos en el ordenador, nos sentamos con el equipo clínico y estudiamos para ese paciente qué es exactamente lo que necesita, ¿no? Estamos hablando de reconstrucciones óseas muy complejas que no pueden operarse con implantes estándares, entonces creamos una solución completamente a medida para ese paciente en función de la anatomía a reconstruir, de la biomecánica del paciente y de su anatomía. Entonces, pues, al final somos capaces de diseñar en 3D lo que necesite, ¿no? Esa reconstrucción del cuerpo humano que necesite ese paciente. Utilizamos herramientas de ingeniería, diseño biomecánico, hacemos nuestros análisis de ingeniería para cerciorarnos de que, bueno, pues que ese implante va a cumplir con la función requerida y luego lo imprimimos en 3D. Materiales biocompatibles como puede ser el titanio biomédico o resinas biomédicas o polímeros, ¿no? Dependiendo un poco de qué tipo de implante estemos desarrollando. Y luego todo eso se esteriliza y se lleva a quirófano, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de la complejidad de lo que estemos diseñando, pues estamos hablando que diseñamos implantes personalizados en semanas o en meses o en años, ¿no? Y por eso precisamente estamos cambiando el paradigma de la cirugía reconstructiva, porque ya somos capaces de ofrecer nuevas opciones terapéuticas a pacientes que los implantes que existen en el mercado no tienen una solución, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es ese cambio, ¿no? Digamos. Bien, muchas gracias. Bueno, pues a continuación, Elisa, como transformación digital de los hospitales, que es lo que tú manejas, ¿qué crees que está cambiando en la actualidad para que sea necesaria una transformación en los hospitales? ¿Qué cambio organizacional es necesario o está ocurriendo para la necesidad de esa transformación digital? O sea, yo desde mi punto de vista de transformación, yo al final soy la directora de transformación del grupo y eso, cómo se articula, ¿no? Nosotros lo que vemos es que están cambiando muchísimo tanto los pacientes como los médicos. Nosotros como hospital tenemos que, como grupo hospitalario, pero en los hospitales en sí tenemos que intentar, yo creo que evitar convertirnos en una caja de zapatos donde simplemente llegan los médicos, llegan los pacientes, se juntan y se van y ponemos un poco de tecnología, ¿no? Nosotros lo que vemos es que los pacientes cada vez son pacientes más informados, que saben que tienen que vivir más años, que ya no aspiran a, bueno, esta prótesis que me dure unos años, esta pequeña cirugía, aunque me deje pequeñas secuelas, no pasa nada, sino que son pacientes que dicen, oye, yo quiero estar bien muchísimos años, quiero estar bien no hasta los 80 años, quiero estar bien hasta los 100, hasta los 110, hasta los años que sea, ¿no? Entonces, eso lo que implica es una medicina muchísimo más sofisticada y eso es lo que reclaman a la vez nuestros médicos. Ahora mismo estamos en un momento
de falta de profesionales que poco a poco se está viendo en la sanidad pública, también lo estamos viendo en la sanidad privada, y esta falta de profesionales médicos lo que implica es que, primero, los profesionales médicos pueden ser mucho más exigentes con los hospitales en decir, oye, yo quiero trabajar, pero yo quiero dar lo mejor para mis pacientes, y si yo quiero dar lo mejor para mis pacientes, tengo que exigir tecnología, tengo que exigir los mayores avances tecnológicos, los mayores avances en prótesis, en cualquier desarrollo que pueda ser para dar lo mejor a sus pacientes. Y juntando un paciente mucho más informado con un médico mucho más informado y además deseando realizar una labor asistencial mucho más sofisticada, es donde estamos los hospitales, ¿no? Entonces, no es solo el COVID o el no COVID, es que la sociedad está cambiando y los grupos hospitalarios y los hospitales en sí tenemos que cambiar con esta nueva sociedad, con una sociedad donde no elige el hospital porque está más cerca de su casa, sino que se mete en Internet, investiga qué resonancia tiene, tiene la nueva de General Electric o tiene otra, tiene... ¿Qué posibilidades tengo de prótesis? ¿Qué me cubren mis aseguradoras? ¿Qué nuevas obras han hecho en ese hospital, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos en medio y ahí es donde tenemos que transformarnos para conseguir suplir todos esos espacios en blanco que surgen desde la digitalización, obviamente, que tiene que hacer que transformemos todos nuestros procesos, hasta la tecnología, que es un poco también en lo que estamos trabajando muchísimo, es en invertir, y esto es una inversión de CAPEX, es una inversión en tecnología y es una inversión que tenemos que hacer para poder situarnos como un grupo pionero en medicina, que es al final lo que intentamos hacer. Muchas gracias. Rubén, como desde el punto de vista de la sanidad, de la sanidad privada, que cada vez tiene más relevancia en la sanidad en general y tiene un comportamiento, yo creo que responsable, muy responsable. Lo dice alguien que lleva 33 años en el sector público, pero que cada vez yo conozco muchos modelos de colaboración público-privada y creo que funciona y funciona bastante bien. Y además se vio en la pandemia, se pudo ver cómo todo el mundo se volcó en el mismo problema, en solucionar el mismo problema y bueno, pues yo creo que de ahí aprendimos bastante y en ese sentido me gustaría saber cómo está evolucionando el sector asegurador de la salud, que es algo más de lo que conocíamos hasta ahora. ¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías para mejorar el cuidado de la salud de vuestros clientes? Muy bien, buenos días a todos. Voy a ser el tercero en hablar de cambios de paradigma, y es que creo que la tecnología realmente tiene la posibilidad de acelerar los cambios. En nuestro sector y en nuestra compañía en particular, entendemos que tenemos que evolucionar nuestro rol, ¿no? De ser un intermediario que, simplificándolo mucho, cobra primas y paga siniestros, a realmente ser un agente activo en la cadena de valor de cuidado de la salud de nuestros clientes, fomentando, y lo decía Belén, pues una atención más proactiva y personalizada que ayude a nuestros clientes en la promoción de salud y en el cuidado de sus patologías. En ese sentido, nosotros hemos apalancado buena parte de nuestra estrategia en Adesla Salud y Bienestar, que es nuestro centro de salud digital, una plataforma de servicios en la que ya participan a día de hoy de manera activa 850.000 personas, 850.000 clientes, y que ofrece principalmente tres cosas. Por un lado, el acceso a la prestación sanitaria tanto presencial de nuestro cuadro médico como no presencial, consulta digital. En segundo lugar, programas y servicios de promoción y cuidado de la salud. Y en tercer lugar, el acceso a los servicios digitales más habituales del seguro. La tecnología nos ha ayudado de diferentes maneras. En primer lugar, por ejemplo, nos habilita nuevos canales. A día de hoy, por ejemplo, nosotros damos la posibilidad de poder acceder a consultar con un médico de diferentes especialidades las 24 horas del día, allá donde estés, desde tu teléfono móvil, ¿vale? A través de teléfono, a través de chat, de videollamada o de email, por ejemplo. Y por daros algún dato, el año pasado atendimos más de 300.000 consultas de este tipo. Y creo que es un servicio que aporta conveniencia y aporta continuidad en la labor asistencial. En segundo lugar, creo que nos permite personalizar la experiencia para nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos la posibilidad de completar un perfil de salud con alguna información de salud de nuestros clientes y le ofrecemos programas y servicios personalizados, por ejemplo, para fomentar hábitos de vida saludable, alimentación, vida activa, gestión de problemas de sueño, por ejemplo.
pero también para la prevención y el cuidado de patologías, por ejemplo, para identificar de manera precoz los cánceres más prevalentes o para gestionar las enfermedades crónicas más habituales. También para la salud familiar, donde acompañamos a nuestros clientes familias pues desde el embarazo, el posparto, la lactancia o el crecimiento de niños sano. Y además muchos de estos programas tienen la posibilidad de contar con el acompañamiento de una enfermera o de un profesional sanitario que sigue tu caso y que te refuerza, digamos, en la gestión de esos riesgos para tu salud. Y ya por último, nos ayuda también a ser más eficientes. Nosotros hemos digitalizado casi todas las operaciones entre el cliente y la aseguradora, dotándoles de mayor autoservicio, lo cual pues, le da a nuestros clientes pues, más agilidad y más rapidez en la respuesta y también pues, más eficiencia para la aseguradora. De tal manera que la tecnología nos está ayudando pues, en este cambio digamos, de paradigma para digamos, asumir un rol más proactivo en el cuidado de la salud de nuestros clientes. Muy bien, muchas gracias. Beatriz, tú que eres una ingeniera a pie de cañón, como se suele decir, desde las tripas del hospital. Tú que eres conocedora desde hace tiempo del funcionamiento de un hospital y sabes cómo todo lo que hay aguas abajo de lo que se ve, ¿qué destacarías de la figura del ingeniero en relación con la tecnología actualmente? Bueno, buenos días. A ver, el ingeniero y la tecnología siempre han estado unidos. El ingeniero ha sido el encargado dentro de los hospitales para implantar los equipos. Es decir, todos los equipos que se van a implantar, él hacía toda la adecuación necesaria, las instalaciones que requerían y demás para implantarlo. Una vez implantado, hacía el control de calidad, de puesta en marcha y luego él era el encargado de llevar a cabo el mantenimiento de ese equipo para que tuviera la mayor disponibilidad posible para la parte sanitaria. Sin embargo, la tecnología, como ha quedado claramente constatado con los anteriores ponentes, ha evolucionado de forma exponencial. Ahora mismo hay muchísimos más equipos disponibles para cualquiera de las técnicas que se vayan a utilizar en el hospital. Y ahí está la labor del ingeniero dentro de un hospital. O sea, el ingeniero tiene que asesorar tanto a la dirección como a la parte sanitaria entre las diferentes tecnologías que hay. Se trata de evaluar todas estas diferentes tecnologías de diferentes criterios, analizando costes de efectividad, analizando las tecnologías existentes ya en el propio hospital, porque a lo mejor hay tecnologías existentes en ese servicio o en otros servicios que ya están en el hospital, entonces es necesario compatibilizar unos con otros. Incluso luego viendo cuáles son los que proporcionan un mayor valor añadido a la sanidad o al desarrollo de la actividad, mejorando los resultados, tanto en salud como mejorando la experiencia de los pacientes, de los familiares y de los propios profesionales. Y con todo este compendio de datos, pues poder analizar, evaluar y poder aconsejar. Pero todo esto lo importante es tener una visión global del hospital. Porque, claro, cada servicio quiere un tipo de tecnología, quiere implantar diferentes tecnologías, pero lo importante es tener una visión global, tener la estrategia que sigue el hospital, hacia dónde se quieren caminar y con todo esto poder asesorar de diferentes formas para que se cumpla la evolución constante del hospital. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasamos a continuación a una segunda ronda de preguntas rápidamente. A ver, Belén, se habla de inteligencia artificial hoy en día para todos los ámbitos. Ya parece que lo tenemos todo el mundo asumido, que la inteligencia artificial es una realidad, pero realmente en salud, en el mundo de la salud, ¿se está utilizando ya realmente? O sea, hay casos prácticos, hay resultados, ¿y dónde se está utilizando? ¿En diagnóstico por imagen? No sé qué, en fin, cuéntanos. Pues en realidad se está utilizando mucho más quizá de lo que pensamos, ¿no? Y yo diría que en el área donde más implantación hay es probablemente en diagnóstico por la imagen, que es donde GE Healthcare desarrolla su labor. Pero es verdad que en el mundo de las historias clínicas, por ejemplo, se está trabajando muchísimo con procesamiento del lenguaje natural para extraer datos de valor, información de la historia clínica, sobre todo de los campos de texto libre que durante tantos años se han ido generando por parte de los profesionales, cómo se saca esa información
información no estructurada de la historia y cómo contribuir. En el mundo del diagnóstico por la imagen y un poco en la experiencia nuestra, yo diría que hay 3 grandes áreas donde se está utilizando inteligencia artificial. La primera, hablamos de equipos, ¿no? Hablamos de tecnología, alta tecnología sanitaria. En lo que es la adquisición de imagen, ahí bueno, pues está plenamente implantada. Soluciones, por ejemplo, en resonancia magnética para reducir los tiempos de captura de la imagen, que son ciclos largos, y mejora de la calidad de la imagen en ese proceso de captura. Pero piensen ustedes en cualquier equipo, rayos o ultrasonidos. En ultrasonidos hay algoritmos de inteligencia artificial muy sofisticados para hacer, sobre todo, mediciones muy complejas que sean sistemáticas y consistentes, que no dependan del técnico que está haciendo en cada caso pues, el examen, ¿no? Adquisición de la imagen y segmentación, regresión en lo que es alta tecnología. Luego, en el ámbito del propio diagnóstico que hace el profesional, las herramientas que se ponen a disposición de los radiólogos a la hora de informar, ahí entra también mucho los algoritmos de inteligencia artificial para el diagnóstico. Hemos hablado de captura y adquisición de imagen y para el profesional el diagnóstico hay pues, muchísimas soluciones. Hablabas antes de la reconstrucción. Todo lo que son las herramientas de postprocesado de la imagen, el poder visualizar el hueso sin hacer una construcción 3D, una reconstrucción 3D, el segmentar el hueso o poner solo la vascularización de un área. Todas esas herramientas que utiliza el radiólogo se basan cada vez más en deep learning, no solo en inteligencia artificial, sino en áreas mucho más sofisticadas de inteligencia artificial deep learning, que permiten gestionar la imagen precisamente para hacer impresiones 3D, por ejemplo, o para diagnóstico, ¿no? Y luego la incorporación de elementos de detección. Pues, por ejemplo, imaginen un departamento de urgencia hacer una placa de tórax y entender, debo decir que en los departamentos de urgencia no todas las radiografías se informan. Bueno, pues la inteligencia artificial puede ayudar a detectar automáticamente, a levantar un finding, un hallazgo que a lo mejor bueno, pues, puede pasar desapercibido, o en un screening de mama la segunda opinión la puede hacer herramientas de inteligencia artificial que se integran en el espacio del radiólogo. En este contexto el ecosistema cobra muchísima fuerza. Trabajamos con múltiples empresas, startups, no solo somos las grandes corporaciones, sino que trabajamos de la mano con organizaciones sanitarias, con startups, precisamente para que estos algoritmos estén disponibles, de todo tipo y de toda sofisticación. Piensen en modalidades, áreas anatómicas, al final es múltiple, ¿no? O detectar una hemorragia craneal. Y por último, el tercer ámbito donde estamos utilizando inteligencia artificial es en el ámbito de los procesos. No sé si ustedes han oído hablar de las soluciones de Command Center, que son soluciones donde lo que se combina, por un lado, la gestión de procesos, el ciclo de vida del paciente en un hospital, y se aplican algoritmos como el gemelo digital para anticipar y prever cuellos de botella y gestionarlos en tiempo real, con herramientas sofisticadas también, inteligencia artificial, que predicen dónde puede haber un cuello de botella para gestionar, pues va a haber un problema porque no hay camas disponibles tras las intervenciones, a la vista de las predicciones que puede haber de necesidad de camas, cómo gestionar para que se puedan liberar camas que están disponibles. En el ámbito de los procesos, incluyendo también bueno, pues ámbitos incluso clínicos, cómo anticipar el deterioro de un paciente que está en UCI o anticipar un problema de sepsis en un hospital. En todos estos ámbitos ya son realidades donde se está utilizando. Muy bien, muchas gracias. A ver, Alba, yo creo que me vas a romper la pregunta que tenía preparada, porque estoy viendo aquí ejemplos prácticos de 3D. Iba a decir que nos pusieras algún ejemplo, ¿no?, de concreto de implantes en 3D que hayas desarrollado y que sirva para mejorar la vida de los pacientes, ¿no? Y aquí veo dos. Cuéntanos. Claro, yo creo que la mejor forma de explicar un poco nuestro trabajo es bueno, pues enseñándoos, ¿no? He traído dos casos clínicos
reales, ¿no? Para los que desarrollamos implantes personalizados. Uno es un implante de cadera impreso en 3D y el otro es un implante de fémur. Bueno, este tipo de casos, por ejemplo, de implante de cadera, es una revisión de un implante que se operó hace años. Los implantes primarios, bueno, los implantes en general no duran para siempre, por desgracia. Entonces, bueno, pues este tipo de casos clínicos los vamos a ir viendo más a menudo, pues porque cada vez somos más longevos, ¿no? Entonces, cuando tienes más revisiones de implantes, pues al final hay más pérdida ósea, y cuanta más pérdida ósea hay, más difícil es reconstruir ese defecto óseo con un implante estándar. Entonces, cuando entra pues, aquí un implante personalizado, ¿no? Que, bueno, pues tenemos una cadera, es un paciente de 69 años, que esto lo operamos, se operó en enero este año, y tenía pues, una pérdida ósea muy grande, por lo que le diseñamos un implante personalizado, ¿no? Un implante personalizado que rellenase el hueco, planificamos pues, dónde tenían que ir los tornillos, la dirección de los tornillos, etc. Y pues, luego hicimos nuestros análisis de ingeniería, como bien decía, y lo imprimimos en 3D. Esto es titanio biocompatible, impreso en 3D. Gracias a la tecnología también somos capaces de añadir esas estructuras porosas en las superficies que están en contacto con el hueso. Cuando el hueso y estas estructuras porosas están bajo cargas de compresión, lo que hace es que fomenta la regeneración ósea. El hueso empieza a crecer por estas estructuras porosas y al final pues tenemos una fijación mejor a largo plazo, ¿no? Y bueno, también tenemos aquí un implante de fémur que es debido a un tumor en el fémur. Cuando tenemos, este caso es muy bonito porque cuando tenemos tumores cerca de la articulación de la rodilla, el tratamiento estándar, el implante estándar es reconstruir también la rodilla. Y lo bonito de un implante personalizado como este es que cuando el tumor y los márgenes de resección del tumor nos permiten salvar la articulación de la rodilla, pues podemos diseñar un implante que, bueno, pues que vaya de aquí a aquí, ¿no? Y podamos salvar los cóndilos y la articulación de la rodilla. Esto también está impreso en 3D, también tiene su porosidad, ¿no? Para fomentar la osteointegración y la regeneración ósea. Y bueno, esto es un caso clínico que se implantó ya hace 4 años, o sea que no deja de ser también innovador, pero tenemos también nuestros follow-ups de casos clínicos que están funcionando muy bien y llevan años funcionando bien. Muy bien. Muchas gracias. Elisa, cuéntanos así con algún caso práctico sobre qué ejemplo de apostar por la implantación de las nuevas tecnologías tenéis en vuestra compañía. Mira, nosotros cuando pensamos un poco en cómo desarrollar nuestros hospitales, hacer nuevas tecnologías, intentamos muchas veces ser punteros en ciertos temas. No se puede ser puntero en absolutamente todo, pero sí en ciertos temas, ¿no? Entonces, en este caso, pues un ejemplo es nuestra apuesta por toda la radiocirugía de cabeza y cuello. Entonces, hemos traído a España el primer ZAPEX, que básicamente es una tecnología para radiocirugía, que hasta ahora, los que no lo conozcáis, normalmente cuando tenemos que hacer algo de radiocirugía se suele trabajar con búnkers, se suele trabajar con cobalto, y esta es la primera tecnología que nos permite atacar con una precisión bueno, pues increíble, de menos de 1 milímetro de distancia, tumores de cabeza y cuello, ¿no? de sistema nervioso. Entonces, ¿por qué le hemos traído a nuestro hospital? Bueno, pues porque creemos firmemente que debemos apostar por estos avances, ¿no? Esta es una tecnología que hay 4 ZAPEX en toda Europa. Hemos sido los primeros en traerlo a España y estamos muy orgullosos de ellos. Y yo creo que el momento en el que más orgulloso estás es cuando hace 15 días tuvimos al doctor Kita Salamanca, que es el responsable un poco ahora mismo de este desarrollo dentro del hospital, dando una conferencia en el hospital sobre los casos clínicos que se habían atacado, ¿no? Y estamos hablando de tumores, pues tumores de fotos de cerebros, ¿no? Para los ingenieros, para ser muy específica, y de cómo se había atacado un tumor sin afectar a ninguna otra parte del propio sistema, ¿no? Estamos hablando de zonas muy sensibles y de nuevo, apostando
porque no nos vale con cualquier cirugía. Estamos hablando de que queremos vivir más años y que queremos vivir más años con calidad. Entonces, esta precisión es muy, muy relevante y coincide un poco con lo que está diciendo justo en este momento Alba. El no atacar la rodilla cuando me puedo centrar solo en el fémur es importante, pero es que cuando estamos hablando de cerebro, ¿no? Estamos hablando de tumores que pretendemos atacar únicamente el tumor. Entonces, para esto yo creo que la precisión, el apostar por este tipo de tecnologías, pues para nosotros es indispensable, ¿no? Nos permite dar esta asistencia de calidad a nuestros pacientes, que es la que buscamos en todo momento. Yo voy a hacer un breve inciso con la tecnología. Es decir, bueno, pues esto haría falta, evidentemente, un congreso entero y nos quedamos cortos, ¿no? Pero al hilo de lo que acabas de decir, Elisa, hoy día el desafío de la tecnología invasiva es que sea cada vez menos invasiva y de muchísima mayor precisión. Entonces, ahora, como sabéis, pues está en boga todo el tema de la protonterapia, etcétera, para atacar tumores, neuroblastomas, etcétera. Son muy, muy delicados y que la mano del hombre jamás puede llegar a la precisión de los robots, ¿no? de ese tipo de robot o de la precisión mediante inteligencia artificial en cuanto a los haces de radiación para ciertos tumores donde no se puede dañar nada más que lo que es el target, ¿no? El objetivo, todos los tejidos alrededor, anteriores, posteriores o laterales, no pueden dañarse. Entonces ahí entraría la protonterapia, etcétera. Es decir, es un mundo muy apasionante donde los ingenieros tenemos un papel fundamental, lo siguiente, porque no solamente es el equipo de desarrollo, sino todo lo que se mueve alrededor de esa tecnología. Beatriz, en este sentido, es igual, ¿qué nuevas tecnologías crees que Perdón, me salta el orden, pero como estábamos hablando de tecnología, voy a hilarlo y bueno, y seguimos también, ¿no? Disculpa, Rubén, pero es que ya me he venido arriba, ¿no? Con la tecnología, me he venido arriba. Entonces, bueno, ¿qué es lo que en tu hospital, qué apuesta habéis hecho últimamente por implantación de nuevas tecnologías? Bueno, pues en relación con lo que ha dicho Elisa, nosotros también tenemos un sistema de radiocirugía novedoso, es el CyberKnife, que es un acelerador montado en un brazo robótico. Igual, lo que permite, a diferencia de los aceleradores convencionales, que los aceleradores convencionales tienen radiación alrededor de los 360 grados, pero en este ámbito solo, y lo otro es un brazo robotizado, con lo cual puede incidir más, con una mayor precisión para incidir únicamente en el tumor y no dañar los tejidos aledaños, al igual que ha comentado. A diferencia de su equipo, sí que necesita de un búnker. De hecho, como la radiación tiene muchos grados de indicación, pues sí que hubo que hacer un refuerzo del búnker donde estaba instalado. Pero con todo esto lo que se consigue pues, es una mejora de la calidad del paciente y al final evitas meter al paciente al quirófano con una tecnología mínimamente invasiva. Yo creo que también el propósito es cada vez que todos estos tratamientos tengan una mayor duración para el paciente. Ese es uno de los equipos que hemos montado, se instalaron hace relativamente poco, pero uno que hemos instalado y que el primer paciente se ha tratado, pues creo que fue el 15 de marzo, es el HIFU, que es ultrasonidos de alta intensidad, focalizados a través de imágenes de resonancia magnética. Una resonancia magnética, en este caso de 3 teslas, ¿vale? De una alta precisión, y lo que se aplica en pacientes que tienen el temblor, sobre todo pacientes de Parkinson con temblor esencial. Y también puede tratar la rigidez y otros síntomas, pero especialmente en la rigidez, o sea, en el temblor esencial. Lo que se hace es focalizar los ultrasonidos consiguiendo unas temperaturas de unos 60-65 grados en el punto, en las células específicas de ello. Y es que el paciente, o sea, nosotros en el primer caso que tuvimos en el hospital, el paciente entraba, que le hacían una prueba con una espiral, y tenía que hacer la espiral con un boli, era incapaz de hacer la espiral con el boli. Y después del tratamiento, inmediatamente después, fue capaz de hacer la espiral. Entonces, la mejora de la calidad de vida del paciente con este equipo es, vamos, no tiene nombre, ¿vale? Y luego, bueno, otra tecnología o otra herramienta que en relación con lo que ha comentado Belén, que hemos implantado en el hospital, nosotros después de la pandemia, con todo lo que surgió, con toda la falta de puestos de UBI y demás, pues se hizo una obra en el hospital para hacer una nueva
una nueva UCI y una nueva unidad de intermedios, con 24 puestos, una dotada de domótica, diferentes instalaciones para mejorar también la humanización con el paciente, de calidad de ruido, tema de ruido, tema de las puertas que se podían abrir, con cristales Smart Glass para separar la intimidad del paciente, bueno, una serie de tecnologías. Pero sobre todo también lo que se implantó en esa UBI fue una herramienta de inteligencia artificial, ¿vale? Llamada ICA, ¿vale? En este caso es una especialidad ICA, que lo que hace es todos los dispositivos conectados con el paciente conectan con esta herramienta, ella integra todos los datos recibidos del paciente, los integra, los analiza y ayuda a la parte asistencial a la toma de decisiones sobre cómo evaluar a un paciente u otro, adelantándose a posibles efectos adversos que pudieran ocurrir en el paciente. Lo tenemos implantado ahora mismo en la UCI. La idea es implantarlo en el resto de las UCIs que tenemos, las UCI coronarias, otras unidades que tenemos, para poder compatibilizar todo. Es una gran novedad. La parte asistencial está encantada con ello porque colabora mucho y les prevé de muchos posibles errores o les adelanta, les evita trabajos futuros. Muy bien, bueno, Rubén, te he dejado al final, pero ha sido a propósito, ¿eh? De forma, digamos, global, ya cada uno han hablado tus compañeros de la implantación de tecnologías concretas, pero en general, ¿qué tecnologías consideras que tendrán un mayor impacto en el sector, ya a corto plazo? En el sector asegurador me voy a referir. Bueno, yo creo que hay muchas tecnologías que tienen capacidad de disrupción y de la cual nos vamos a beneficiar pues, todos los ciudadanos, el ecosistema sanitario y la sociedad en su conjunto. Yo destacaría en el corto plazo quizás la telemedicina. La telemedicina es algo que estaba ya de manera incipiente antes de la pandemia, pero que la situación de confinamiento volvió necesaria, ¿no? De la noche a la mañana, pues tanto pacientes como profesionales sanitarios tuvimos la necesidad de tener consultas digitales, ¿vale? Y además nos dimos cuenta de que podían tenerse con calidad, con resolutividad y desde luego con conveniencia, ¿no? Que te evita desplazamientos, esperas y demás. Yo creo que eso ha llegado para quedarse. No obstante, también creo que tenemos todavía mucho que trabajar en ese ámbito para que la experiencia realmente sea buena, tanto para el paciente como para el profesional sanitario. Integrarlo en la práctica clínica habitual, tanto en términos de procesos como en términos de herramientas para ambos. Y trabajar también en que sea resolutiva, ¿no? Porque no hay nada peor que una consulta a la que quizás llevas días o semanas esperando y que finalmente no sea resolutiva por ser por un canal digital, ¿no? Eso hace perder el tiempo al paciente, perder el tiempo al profesional sanitario y generar ineficiencias en el sistema. Entonces debemos de trabajar en identificar muy bien en qué casos de uso esa consulta digital pues, realmente puede ser resolutiva. Además, como segunda tecnología destacaría los dispositivos médicos conectados que van a ayudar también a llevar más allá la telemedicina, ¿no? A día de hoy pues ya hay dispositivos médicos y wearables que pueden ayudar a pacientes, por ejemplo a pacientes crónicos, en el seguimiento de su enfermedad, en anticipar complicaciones, en reducir la severidad de esas complicaciones y, en definitiva, en dotar de mayor continuidad asistencial el tratamiento de esa enfermedad. En tercer lugar, bueno, destacaría también la inteligencia artificial, que yo creo que está últimamente muy en boga, pero en sanidad ya lleva tiempo utilizándose en diferentes campos, como la oncología o la dermatología, en el diagnóstico por imagen, por ejemplo, haciendo el trabajo de los profesionales pues mucho más eficiente, rápido en el diagnóstico y también más fiable, ¿no? Y donde yo creo que seguirá evolucionando, ya lo han comentado también los compañeros, en la toma de decisiones clínicas, ¿no? Si lo pensamos bien, pues a día de hoy un médico basa sus decisiones pues, en la experiencia que ha podido obtener en la carrera, en los casos que ha visto, en lo que ha compartido con colegas, etcétera, ¿no? Yo creo que la digitalización de las historias clínicas y la aplicación de inteligencia artificial puede aumentar exponencialmente el acceso de ese profesional a la información clínica y hacer más precisa, digamos, la toma de decisiones, ¿no? Y es algo que ya estamos viendo a día de hoy, ¿no? Otro día escuchaba, decía, oye, la inteligencia artificial no va a sustituir al médico. Los médicos que utilizan inteligencia artificial van a sustituir a los que no. Y yo creo que ese es el cambio de paradigma que vamos a ver. Y en tercer lugar, destacaría lo que llaman las terapias digitales. Y es que no descartéis que en unos años el médico recete una app, por ejemplo,
¿no? Estas terapias digitales, que son intervenciones que tienen validaciones similares a las de los fármacos, ¿no? Con validaciones clínicas de eficiencia, de seguridad, de resultados, etcétera, y que pueden ayudar o complementar las terapias habituales, incrementando los resultados, ¿no? Lo estamos viendo ya a día de hoy, por ejemplo, en Alemania o en Reino Unido ya se están utilizando, por ejemplo, pues, para manejar el insomnio, para gestionar enfermedades crónicas, para dejar de fumar, como complemento a las terapias habituales, ¿no? En definitiva, yo creo que estamos en un momento, desde luego, apasionante, en el cual pues, las tecnologías que están surgiendo están encontrando aplicaciones muy relevantes en el ámbito de la sanidad y que van a cambiar la manera en la que nos cuidamos y la manera en la que nos cuidan. Muy bien, muchas gracias. Pues nos queda poco más de 5 minutos, y somos muy rigurosos, querido presentador. Creo que más que una ronda nueva de preguntas, yo os pediría que dijerais lo que en vuestra opinión sobre vuestro campo en el que trabajáis, cómo lo veis, cómo veis a medio y largo plazo la figura del no profesional, del no clínico en el mundo sanitario. Ya hemos hablado, todos habéis comentado cuál es el papel del ingeniero, del gestor, del tecnólogo, cada vez es más importante y cada vez estamos, digamos, colonizando más los hospitales. Yo recuerdo, pues cuando yo empecé en esto, venía del mundo de la industria, concretamente de una petrolera, y me metí por accidente casi en un hospital y no he salido de la sanidad desde entonces. Yo cuando entré en el hospital dije, ¿qué pinto yo aquí? ¿No? Si aquí hay más que médicos, enfermeros, no sé qué. De vez en cuando llama a alguien, aparece uno por allí con un mono y se pone a reparar. Y bueno, la evolución ha sido tremenda, ¿no? Yo sí que he visto cómo realmente, pues de ser el técnico de mantenimiento que va y resuelve y hace alguna obrita y no sé qué, a ir cada vez más implicándose en la adquisición de equipos, en la opinión, incluyendo cuando salgan los pliegos de condiciones para adquirir tecnología, los ingenieros y los no sanitarios, pues cada vez tenemos o tienen más implicación a la hora de elegir, ¿vale? Porque se tienen en cuenta otros aspectos que no son meramente clínicos, porque luego las cosas hay que mantenerlas, porque tienen un coste, etcétera, etcétera. Bien, esa etapa pues está ya perfectamente asumida por todos los agentes del sistema de salud en general, público y privado. Pero ese paso más allá del no sanitario en la implicación de la toma de decisiones de las distintas organizaciones, hospitales públicos, aseguradoras, privados, etcétera, ¿cómo lo veis vosotros si tiene todavía un mayor recorrido? Sin duda. Yo creo que el enfoque multidisciplinar en el ámbito de la salud cada vez va a cobrar más fuerza. Si pensamos, y vuelvo al tema de la inteligencia artificial, científicos de datos, yo creo que nunca nos habíamos planteado. Tenéis un minuto. Bien, pues yo creo que más que nunca. Y ya por terminar, simplemente comparto la fascinación de lo que tenemos por delante. En G, nuestro lema, simplemente por poner ya el último, es creando un mundo donde la salud no tenga límites, ¿no? Yo creo que el límite lo vamos a poner nosotros. Así que nada, fascinante. Muy bien. Sí, también muy rápidamente. Yo creo que, bueno, pues que estamos en un momento precioso de la ingeniería aplicada a la salud. Yo creo que todos los que estamos aquí, cuando estudiamos, no existía la carrera de la ingeniería biomédica, pero ahora sí que existe. Mi trabajo diario es trabajar con cirujanos, con ingenieros, con investigadores. Eso es, como dices, un trabajo muy multidisciplinar en equipo para poder poner la ingeniería al servicio del paciente. Y bueno, pues yo creo que en mi caso particular vamos a ir viendo cada vez más en los hospitales la figura del ingeniero biomédico de I+D+I, que se integra dentro de la plantilla clínico-asistencial de los hospitales para, bueno, pues crear productos innovadores y nuevas terapias con la tecnología, con la inteligencia artificial, con la impresión 3D, con la realidad aumentada, etcétera, ¿no? Y esto es algo que vamos a ver en el futuro y que está ya muy presente, ¿no? Elisa. Yo, manteniendo el espíritu positivo, yo quiero destacar que de verdad no estamos en un momento continuista.
está cambiando muchísimo de nuevo el paradigma. Entonces, tenemos que adaptarnos a este paradigma. No se trata simplemente de evolucionar, seguir mejorando, sino que tenemos un reto en cuanto a longevidad, que afecta de verdad a la sanidad pública y por consecuentemente, a la sanidad privada, y tenemos que adaptarnos. Entonces, esto es una adaptación en tecnología, en forma de trabajar y en procesos, en enfoque, cambiando radicalmente lo que hacemos y tenemos que adaptarnos, transformarnos, y para eso yo creo que cualquier perfil que pueda aportar en esta transformación va a ser bienvenido en la sanidad. Muy bien, ahora sí, Raúl. Muy bien. Yo creo que en nuestro caso no es que sea futuro, es que es presente. En nuestro equipo trabajamos ingenieros y médicos mano a mano de manera diaria. Primero, importante, con los mismos objetivos, que al final es generar el máximo impacto para nuestros clientes con calidad y eficiencia asistencial. Y con las mismas metodologías. Nosotros aplicamos, por ejemplo, metodologías que son muy ingenieriles de innovación, de design thinking, de Lean, etcétera, y la aplicamos a la identificación de retos, a la ideación de soluciones, donde construimos prototipos, maquetas que validamos con clientes, con profesionales sanitarios, en el desarrollo, utilizando metodologías ágiles, y luego en el lanzamiento y, sobre todo, optimización en base a la información que recogemos de vida real. Y en eso el trabajo conjunto, mano a mano, de médicos, clínicos, ingenieros, es fundamental para realmente conseguir el máximo impacto. Muy bien. Beatriz. Bueno, yo desde el punto de vista de un hospital público, yo creo que es quizás el sistema más difícil de transformar a la hora de incorporar ingenieros, porque el ingeniero está muy encasillado. A ver, los hospitales públicos tienen un organigrama muy cerrado, muy encorsetado, en lo cual tienen cabida dentro del área de mantenimiento, el área, lo que ha dicho Andrés, mantenimiento, obras, implantaciones, pero el ingeniero está para mucho más, está para procesos, todo lo que hemos comentado, implantaciones nuevas, digitalización, muchos más aspectos para trabajar de la mano a mano con la parte asistencial, como bien ha dicho Alba, con estudios de I+D. Entonces, todo esto, claro, tiene una visión mucho más transversal y debería estar no solamente en esa área, sino que debería estar implantado en muchas más áreas. Lo difícil ahora mismo es cómo poder contratar ingenieros en un hospital o meter ingenieros en un hospital y poderlos contratar y que no vengan por proyectos de investigación. Ahora nosotros en el hospital tenemos ingenieros desarrollando aplicaciones directamente con la mano asistencial, con algunos determinados servicios, especialmente el servicio de radiodiagnóstico, pero son proyectos de investigación. No se puede contratar directamente un ingeniero para algo que no sea mantenimiento, algo que no sea. Entonces, eso es lo que tiene que evolucionar y es lo que veo quizás más difícil de engranar en el sistema actual. Muy bien, muchas gracias. De verdad que, bueno, Belén, Alba, Rubén, Elisa y Beatriz, ha sido un verdadero placer y la verdad es que estoy muy orgulloso de haber estado aquí con vosotros y de que hayáis aportado cada uno vuestro punto de vista, de vuestra experiencia, que para mí yo creo que ha sido muy enriquecedora. He estado en muchos paneles, en muchos foros de salud, pero en ninguno con una visión tan amplia y tan desde distintos puntos de vista como este. Sinceramente es así que muchas gracias a todos y por mi parte yo creo que hemos acabado. Muy bien. Muchas gracias.